Es importantísima la educación sexual. Siempre hablamos de educación sexual infantil y hacemos referencia a lo mejor a enseñarles a los niños cosas que no necesariamente tienen que ver con la educación y con la protección. La educación sexual es un proceso que va a lo largo de la vida, desde que el niño nace hasta que, bueno, la persona crece. Estamos en constante educación sexual, pero la función específica de los padres es, en primer lugar, preservar la salud física del niño, y esto es haciéndole mucho énfasis en la manera en la que le habla, de que el cuerpo le pertenece a él, de que nadie puede hacer algo que al niño le moleste, y en caso de que eso ocurra, el niño tiene que alejarse de esa persona y buscar ayuda en quien más confianza tenga. Y desafortunadamente sabemos que generalmente las personas a las que el niño más confianza tiene, sobre todo si son varones heterosexuales y adultos, son los principales y posibles agresores. Entonces es una paradoja, pero hay que decirles que aunque haya confianza con la persona en específico, aunque el niño se sienta seducido por esa persona no puede dañarle ni hacer algo que lo pueda hacer sentir incómodo, evidentemente, y que aunque haya autoridad de esa persona mayor sobre el niño no tiene por qué decir que sí a todas las circunstancias, ¿no? Sobre todo las circunstancias o situaciones que lo puedan hacer sentir mal. Hay muchas circunstancias en la vida del niño que se salen de las manos de los padres, porque como sabemos los entregamos a la escuela y suponemos, ¿no?, que en la escuela van a estar seguros y que las personas los van a cuidar y van a ver por su bien. Sin embargo, la mejor inmunidad es la educación. O sea, si el niño no tiene claro que él es valioso, que es un ser independiente, que se vale decir que no por el hecho de que una persona tenga autoridad sobre él implique la obediencia absoluta, con eso lo podemos dejar lo más protegido posible. Ciertamente habrá circunstancias en las cuales el niño, pues bueno, esté en una situación tan desafortunada que bueno, aunque él se quiera proteger y se quiera aislar de esta situación, no lo puede hacer. Pero entonces en esos casos es cuando hay que enseñarles a correr e irse hacia una persona del sexo femenino, preferiblemente, que en la minoría solemos ser agresoras las mujeres, pero sí las hay, pero correr hacia una mujer que sea de su confianza en ese momento. Pero cotidianamente hay que recordar estas... hay que darles estos mensajes de protección, que nadie tiene derecho sobre su cuerpo, nadie puede tomar decisiones sobre ellos, aunque sean personas de confianza. Eso es importantísimo. Si los padres no tenemos educación sexual, es muy difícil que podamos transmitir educación sexual sin prejuicios, sin tabúes y con el adecuado conocimiento. Entonces, bueno, la invitación es: papás, pónganse a leer. Es decir, hay muchos libros que pueden servir para la educación sexual, no necesariamente son costosos. Muchas veces las escuelas dan cursos de educación sexual para los padres, para que puedan asistir y para que estén un poco más familiarizados. Y hay que entender que todos partimos de tabúes o de premisas o de cierta manera de pensar que es difícil a veces de romper. Entonces hay que abrirnos un poco más, entender que hay diversidad, entender que en el mundo y en las escuelas hay niños que tienen conductas sexuales diferentes o que ya se les asoma la orientación sexual diferente a la heterosexual, por un lado, y por otro lado entender que tenemos que reconocer nuestras propias limitaciones, y cuando tenemos limitaciones es obvio que en base a esas limitaciones es como damos la educación sexual. Entonces no hay de otra más que informarnos, o sea, no queda de otra, porque generalmente todos venimos, en este tema particular de la sexualidad, de una cultura represiva, de una cultura en donde no se les llama a los órganos por su nombre, en donde se sataniza la sexualidad y en donde además tenemos creencias muy absurdas como que las personas tenemos relaciones sexuales en la noche nada más, ¿no? Que lo oscurito es de tener mucho cuidado, o que los adolescentes solos, si los estamos regañe y regañen, no van a tener actividad sexual. Claro que la van a tener, y claro que es un proceso que se va a dar de todos modos. Entonces, si no estamos educados al respecto, es cuando nos agarra la circunstancia de una manera muy sorpresiva, y nos sorprendemos de cosas que ya nos habían pasado a nosotros como adultos, ¿no? Eso de hacer simulacros estaría muy bien. De hecho, bueno, ya se me había ocurrido a mí
esa idea, porque se hacen muchos simulacros para incendios, muchos simulacros para temblores, sin embargo no hay mucho simulacro o no hay, digamos, mucha educación en ese sentido de qué hacer en el momento de inmediatez de una posibilidad de secuestro, de abuso o de violencia. Entonces sí sería bueno implementar esa metodología pues de que el niño fuera sorprendido de alguna manera, avisarle en un principio, que va a ser como un ejemplo de lo que podría suceder en caso de violencia o de agresión sexual, y que el niño echara a andar ciertos pasos, que el número 1 sería aléjate de ahí, o sea, si tienes piernitas que te funcionen, échate a correr con una persona que te tenga a la que le tengas tú mucha confianza y que te proteja. O sea, eso es algo básico. En el abuso sexual infantil o en todas estas acciones que finalmente son violencia hacia los niños, ya sean insinuaciones, el exponerlos a material erótico explícito o pornográfico explícito, válgame la redundancia, todas esas son agresiones hacia el niño. Entonces hay que ponerlo en su conocimiento y hay que explicarle que hay adultos que desafortunadamente son malintencionados, que no son ni como papá o mamá, normalmente son con él, y echar a andar, insisto, ciertas estrategias como que se aleje de ahí y lo platique con las personas de más confianza, porque decía, lo más devastador del abuso o de todas estas insinuaciones que se les pueden hacer a los niños es que se lo guarden. Si no se lo platican a sus padres, si no canalizan todo este estrés postraumático, la devastación es aún mayor que el abuso mismo. ¿Cómo hablar de este tema con los niños sin alarmarlos? O sea, no se trata de sobreprotegerlos, pero tampoco se trata de ignorar el problema. Los niños no pueden imaginar este tipo de situaciones y les es difícil hablar de ello. Por eso cuando dicen que están inventando, cuando un niño te cuenta algo y dice la mamá, ¿estás inventándolo? No, déjame decirte que un niño no tiene fantasía sobre esto porque no tiene las experiencias para poder fantasear y construir una historia con ello. Por lo tanto, créele. A ver, es necesario ayudarles a protegerse sin transmitirles el miedo de que todo el mundo es peligroso. Eso es bien importante. No todo el mundo es peligroso, pero hay gente que sí lo es. Entonces, ¿cómo abordarlo? Yo te sugiero varias estrategias. La primera tiene que ver con aprovechar situaciones que lo inquietan y que ganen su confianza, que se siente escuchado, es decir, que sepa que lo vas a escuchar. Jueguen juntos para encontrar soluciones a situaciones inesperadas. ¿Cómo qué? A ver, si pierdes tus llaves, ¿qué harías? Si te pierdes en una tienda, ¿qué podrías hacer? Platica con tu hija, con tu hijo, 3, 4, 5 años de edad, un poco más grandes. ¿Qué pasaría? Ponlo en una situación de riesgo o de inquietud y a partir de ahí, ¿cómo lo podrías resolver? No tiene que ver con sexualidad esto o con el abuso sexual, tiene que ver con ganarse la confianza de que el niño puede expresarte y comunicarte cosas cuando está en peligro. Estar perdido en una tienda, ¿qué debes de hacer? ¿Qué sucedería? ¿Cómo le harías? ¿Cómo lo resolverías tú? Y que el niño empiece a imaginar. Es un juego y eso hace que el niño gane confianza contigo. Eso es un primer punto. Enséñale a encontrar soluciones por sí mismo. ¿Ok? ¿Cómo le puedo hacer? Está bien, dile que tiene derecho a rechazar una propuesta de un adulto, incluso si es un conocido. Que el niño aprenda a decir no. Decir no está bien, no importa. El niño no está siendo grosero porque aprenda a decir no. Hay muchos niños que por tanta obediencia no son capaces de poner un límite a una petición inadecuada. Cuando una mamá o un papá me dice, es que yo quiero que mi hijo obedezca, a ver, espérame, la obediencia ciega no funciona. Que tu hijo haga caso a peticiones adecuadas está bien, pero que tenga la capacidad de distinguir cuándo no debe de obedecer, puede ser la gran diferencia para evitar un abuso. Si se siente en peligro en la calle, ¿qué debería hacer? Buscar ayuda, meterse a una tienda, meterse a un lugar donde haya mucha gente y pedir ayuda. Y si no le creen, insistir hasta que alguien le crea. Debe de buscar ayuda y encontrar hasta que alguien le crea. Siempre al joven, al niño, déjale un medio de comunicación y de contacto, ya sea un celular. Yo sé que las cuentas de celular luego pueden salir muy caras, dosifícalas, pero que el niño tenga un medio, una tarjeta,
algo para poderse comunicar y pedir auxilio. Dale únicamente razones simples y justas. Ese es el punto central. Dale razones simples y justas. Recuerda, ganarte su confianza para que él pueda expresar situaciones que lo inquietan.